Shalom a todos, bienvenidos a las puertas hacia un mundo de milagros y bendiciones. Bienvenidos a las puertas de la gratitud. Bienvenidos, como siempre, estamos en la santa ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Shel Chesed y lo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que es el autor de esta obra, de este universo hermoso de gratitud, que es de hecho el camino para conectarnos con el Rey del universo. Entonces, bienvenidos, ¿cómo están todos? Sonriendo, creciendo espiritualmente, por supuesto. Qué alegría, hoy tenemos una gran enseñanza. De verdad, vamos a profundizarnos en la Torah. Y vamos a extraer dos preguntas muy fuertes y ver la respuesta poderosa que nos puede cambiar la vida. Pero primero, un chiste bien corto esta vez, porque tenemos mucho que lograr hoy. Es una pregunta. Una pregunta. ¿Qué tiene un contador, un contable, cada uno como lo dice, qué tiene un contador cuando está triste? Alex, ¿qué me dices? Zigman, ¿qué tiene un contador cuando está triste? Piénsenlo un poco, unos minutos. Depreciación. Depreciación. Muy bien. Y hay que pensarlo. Nosotros, de verdad, aprendiendo, estudiando emuná, la fe auténtica, aprendiendo cómo ser agradecidos, entonces también somos contadores. Contamos cada día las bendiciones del Creador, sus regalos, todo el bien que nos da. También nosotros somos contadores y nosotros no caemos ni en depresión ni en depreciación, sino en alegría, en agradecimiento y gratitud. Ese es el camino correcto, excelente. Para enviarnos más chistes graciosos, todo lo que tienen que hacer es escribir un mail a la dirección jonathan.chistes@gmail.com. Jonathan con Y, no con J, no con I latina, no con I china. Jonathan con Y, .chistes en plural con la S al final. Y gmail.com. Muy bien, bienvenidos, qué alegría. Al final de la charla vamos a anunciar, sí, un ganador o una ganadora que va a recibir o este libro o este libro. Vamos a ver. Uno de los dos. ¿Ok? Muy bien. Y seguimos. Estamos en el capítulo 203. 203. No, es la página 203. El capítulo es el capítulo 5. Los pequeños detalles. Los pequeños detalles. ¿De qué se trata? Entonces, hemos hablado ya a lo largo de este capítulo, ¿sí? En las últimas dos charlas, sobre los pequeños capítulos, sobre los pequeños detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa hoy? Hay lleno de detalles en la vida que si abrimos los ojos y vemos la supervisión divina del Creador sobre cada cosa, entonces podemos fortalecernos, podemos alegrarnos. Pero nuestra mirada tiene un límite. A veces no podemos ver todo. No podemos entender todo. Pero tenemos que tener la fe que el Creador supervisa todo. Y todo lo que nos pasa, todo lo que nos llega es exacto, preciso, calculado desde lo alto. Hay una supervisión divina sobre cada cosa que hacemos, sobre cada pensamiento, palabra y acción. Y tenemos que saber cómo vivir con la supervisión divina. Cada persona, su meta en la vida debe ser entrar a la tierra prometida. Cada uno tiene su propia tierra prometida. Tal como el pueblo de Israel que se encontraba en el desierto. El Creador les prometió llevarlos a todos los judíos, los israelitas, a la tierra de Israel, la tierra prometida.
Y el camino no va a ser fácil. Hay un desierto, hay escorpiones, serpientes, hay enemigos, hay, el calor del desierto, porque el Creador está. El Creador está presente. El Creador nos acompaña. Vamos a ver ahora algo muy interesante que de verdad va a poder, a quien preste atención, le va a poder cambiar la vida. Su punto de vista sobre la vida. Vamos a ver una enseñanza de la Torá, formar dos preguntas y recibir una respuesta que de verdad nos va a abrir las puertas a muchas bendiciones. ¿Están listos entonces? ¿Todos preparados? Alex, Zygmunt, Schustman, todos están aquí, el equipo profesional, muy bien. Vamos a comenzar pues. Dijimos el capítulo 5, página 203, abajo. Entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida. Entonces, dice así, es conocida la afirmación de nuestros sabios respecto a que hay tres cosas que se adquieren con tribulaciones. ¿Qué significa tribulaciones? Dificultades, con lucha, con sufrimiento. No es algo que llega así. Es algo que tiene un precio, que hay que pagar, pero vale la pena. Entonces, hay tres cosas que se adquieren con tribulaciones. ¿Cuáles son? 1, el mundo venidero. El que quiere tener un lindo mundo venidero, gozar de la luz divina, estudiar los secretos de la Torá, lograr una vida eterna, eso se adquiere con tribulaciones. Por eso hay que luchar, hay que trabajar. 2, la Torá, el estudio de la Torá. ¿Qué es la Torá? Es el libro de la vida. El libro de la vida, todos los secretos del universo, las leyes de la vida, todo se encuentra ahí. Cómo vivir, qué hacer, de qué cuidarse, a qué dedicarse. Y uno puede conocer al Creador a través de la Torá y conectarse con Él. Entonces dijimos, el mundo venidero, 1, la Torá 2 y 3. ¿Qué es 3? La tierra de Israel. ¿Qué significa la tierra prometida? Llegar a tu verdadero lugar, a donde tu alma se conecta, al lugar donde hay paz y alegría y no falta nada. Un paraíso sobre la faz de la tierra. También para lograr la tierra de Israel se necesitan sufrimientos. Y si hablamos de eso, vemos hoy en día lo que está pasando. Para vivir en la tierra de Israel, la tierra prometida para el pueblo de Israel, cuántas luchas, cuántas guerras, cuántas dificultades. Entonces hay estas tres cosas. Resulta que si la persona quiere tener el mérito de recibir estas tres cosas maravillosas, necesariamente deberá pasar alguna tribulación. Incluso si nunca ha pecado, porque dijimos, no hay tribulaciones sin transgresiones. Pero para adquirir estas tres cosas, uno tiene que pasar ciertas pruebas en forma de tribulaciones, aunque no ha pecado. ¿Qué debe hacer entonces el hombre, el ser humano, que desea merecer estas tres cosas? ¿Está obligado a soportar tribulaciones a pesar de esforzarse por ir por el camino correcto? ¿Hace todo como se debe y tienen que pasar todo tipo de sufrimientos? Esta es la primera pregunta. La respuesta llegará pronto. Si yo hago todo bien, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Es necesario sufrir para adquirir estas tres cosas maravillosas? Primera pregunta. Y otra pregunta. Esta pregunta la formuló el Rebbe de Gur. El Rebbe de Gur, un gran maestro jasídico, un gran tzadik. Y formulado esta pregunta con respecto a que la tierra de Israel se adquiere con tribulaciones. Pero
Antes de la pregunta, daremos una pequeña introducción. Vamos a ver. En la sección Devarim de la Torah, en la sección de Devarim, en el reproche de Moisés al pueblo de Israel, en la parashá de Devarim, la sección semanal de Devarim, Moisés le hace un reproche al pueblo de Israel. Y ahí está escrito que el pueblo de Israel se encontraba a 11 días de Joreb. Joreb es el nombre de un lugar, enseguida vamos a explicar. El pueblo de Israel se encontraba a 11 días de Joreb, es decir, 11 días de caminata para llegar al lugar llamado Joreb. Joreb es el monte Sinai, uno de sus nombres. El pueblo de Israel se encuentra 11 días de Joreb. Moisés le reprochó al pueblo por lo que había provocado con el pecado de los espías. Pueden ver en nuestra serie sobre la parashá, la sección semanal. Tenemos una clase dedicada a la parashá de los meraglim, de los espías. Moisés le reprochó al pueblo por lo que había provocado con el pecado de los espías, prolongando el trayecto hacia la tierra de Israel de 3 días a 40 años. De 3 días a 40 años. Tenía que tomar 3 días llegar a la tierra de Israel. Y por el pecado, el castigo, el resultado fue que iba a tomar 40 años. Hasta que toda la generación que vivió ese pecado ya va a pasar a otro mundo. Bueno, ahora, porque el camino desde Monte Sinai, en donde recibieron la Torá, y llamado también Joreb, como dijimos, hasta el lugar llamado Kadesh Barnea, ¿sí?, que era la frontera con la tierra de Israel, era el más corto, ¿sí? Ese camino era el más corto. Cuando tienes un mapa, sabes de dónde sales y a dónde quieres llegar. Como en el Waze lo calcula automáticamente. ¿Dónde quieres salir de aquí? Ok, ¿a dónde quieres llegar? Para allá. Vamos a ver el camino más corto. Más corto. Entonces había un camino muy corto. Y debía durar unos 11 días. Muy bien. Sin embargo, el pueblo de Israel lo completó en 3 días porque se le acortó el camino gracias a que la presencia divina quería llevarlo al pueblo, a la tierra de Israel, lo más pronto posible. Pero cuando corrompieron con el pecado de los espías, entonces debieron girar alrededor del monte Seir durante 40 años. Durante 40 años. Es decir, que Hashem deseaba llevar al pueblo, a la tierra de Israel en tan solo 3 días. Y así habría sido si no hubiera pecado el pueblo. Y otra cosa que tiene que ver con la herencia de la tierra. Está escrito así: miren la tierra que les di, vayan a poseerla. Vayan a poseerla. Así está escrito. Miren la tierra que les di, vayan a poseerla. Y explica Rashi, el gran comentarista, nos explica: vayan a poseerla significa que nadie puede reclamar contra esto. No hay lo que hacer. Es tuya. Es como si un millonario le dijera a alguien: ven y toma esta casa. Ven y toma esta casa. ¿Alguien puede decirle algo? Y Rashi sigue diciendo: y no necesitarán la guerra, sin lucha. Pero el pecado de los espías provocó
que debieran luchar por ella y conquistar una parcela tras otra. Eso causó el pecado. Ok, todo esto estamos preparando para la gran pregunta, tener la introducción. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el Creador se comporta con la persona de acuerdo con lo que ella cree. Con lo que ella cree. ¿En qué tiene fe? De acuerdo con esto, el Creador se comporta con ella. Si el pueblo de Israel, escuchen bien, si el pueblo de Israel hubiera creído que todo estaba en las manos de Hashem, del Rey del Universo, entonces todo habría resultado fácil, sin guerras y sin ningún esfuerzo, con prontitud, de manera sobrenatural. Todo hubiera sido así. Pero ellos, los israelitas, creyeron que todo dependía de su propio esfuerzo y que era necesario enviar espías para observar si el pueblo que habitaba en la tierra era fuerte y con qué armas contaba, ¿para qué? Para poder prepararse, ¿sí? De acuerdo con esos datos. ¿Quién se los pidió? El Creador los sacó de Egipto y hemos hablado de esto. Con las 10 plagas milagrosas, una forma sobrenatural completamente. No, ahora no hay que calcular, vamos a ver cómo entra. El Creador nos está acompañando, lo está llevando. No, bueno, eso es lo que fue. Por lo tanto, dado que ellos actuaron de acuerdo con la naturaleza, el Creador también actuó con ellos de la manera que ellos quisieron. Naturaleza, con guerras y armas. Un pueblo que vive en un lugar y llega a otro pueblo, empieza a atacar, empieza una guerra. Y así fue, con guerras y armas, avanzando lentamente cada vez sobre otra porción de la tierra. Así es. Y hay que saber esta regla para toda la vida. Medida por medida. De acuerdo con cómo tú te conduces hacia el Creador, igualmente. Dijo el Baal Shem Tov, el gran Tzadik, sobre el versículo en el libro de los Salmos, que dice ahí, como mi diestra, Hashem, el Creador, es como la sombra de mi diestra. ¿Qué significa? Cuando yo muevo mi mano, la sombra también se mueve igual. Yo hago así, la sombra hace igual. Así es, medida por medida. De acuerdo, tal como tú te comportas, tal como tú piensas, el Creador igual. No hay problema. Medida por medida. De esto podemos entender cuántos problemas nosotros mismos nos causamos. Porque hacemos ciertas cosas sin fe, desde un lugar ingrato, desde un lugar de herejía, y recibimos lo mismo de vuelta, y nos sorprendemos, nos asustamos, nos enojamos, pero nosotros lo hicimos nosotros mismos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? En vez de darle la tierra fácilmente, sin guerras, llegar ahí pronto, rápido, el Creador actuó con ellos de la manera que ellos quisieron, con guerras y armas, avanzando lentamente cada vez sobre otra porción de la tierra. Y esto fue en vez del versículo que vimos, vayan a poseerla. Tal como ocurre con todo legado que se recibe directamente, sin necesidad de ninguna guerra. Vemos entonces que si el pueblo de Israel, los israelitas, el pueblo judío, si el pueblo no hubiera pecado con los espías, no solo habría caminado apenas 3 días, saliendo de Egipto, recibiendo la Torá, y 3 días, apenas 3 días, sino que tampoco habría tenido que luchar, adquiriendo la tierra con facilidad. Se le hubieran dado la tierra. Entren, por favor, aquí está. ¿Qué necesitan? Entren, por favor, ya nos vamos. Bueno, ustedes querían ver
tácticas de guerra, entonces va a haber una guerra, no hay problema. Si no hubieran hecho eso, todo hubiera sido muy, muy distinto. El Creador hubiese actuado sacando de ahí a los otros pueblos de alguna manera, porque Él tiene múltiples caminos. No te preocupes cómo el Creador va a hacer esto y lo otro. Él sabe hacer las cosas muy, muy bien. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? La gran pregunta. Sobre este tema, el Rebbe de Gur, conocido como el Sfat Emet. Su libro se llama Sfat Emet y la gente le llama al Rebbe de Gur el Sfat Emet, mencionando así el nombre de su libro. El Rebbe de Gur, el Sfat Emet, se pregunta lo siguiente. Escuchen bien. Está escrito que la tierra de Israel es una de las 3 cosas que se adquieren, entre comillas, con tribulaciones. Una de las 2 cosas que se adquiere con tribulaciones. Nosotros podemos ver con nuestros propios ojos cuántas angustias pasó y sigue pasando, sigue viviendo el pueblo de Israel hasta hoy en día y todavía no logró adquirir completamente la tierra prometida. Todavía están luchando, hay otros pueblos que dicen, no es mío, yo llegué después, yo llegué ahora, siempre fue mío. Todo tipo de mentiras, pero el hecho es que todavía el pueblo de Israel no se encuentra sobre toda la tierra prometida y no se encuentra en un estado de paz y tranquilidad. ¿Verdad? Verdad. Toda nuestra generación es testigo del hecho que la tierra de Israel se adquiere con sufrimiento. En el holocausto. En el holocausto fueron asesinados más de 6 millones de judíos. Y solamente a partir de este terrible sacrificio logramos entrar a la tierra de Israel después del holocausto. Y desde entonces hasta la actualidad seguimos atravesando sufrimientos, guerras, atentados, y aún así no toda la tierra de Israel se encuentra en las manos del pueblo de Israel, especialmente Jerusalén, que es el centro de la tierra de Israel, aún no está de una forma completa en las manos del pueblo de Israel y aún deben luchar y el mundo no reconoce y esto y lo otro. Bueno. E incluso aquello que está en las manos del pueblo de Israel se encuentra en peligro. Siempre, siempre. Guerras, atentados, todo el tiempo en un estado así. Ay, cuánta sangre derramada, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos heridos que siguen sufriendo el terrible holocausto. Y todo para adquirir la tierra de Israel. Todo, todo, todo. Por lo tanto, ahora la pregunta, la gran pregunta. Por lo tanto, pregunta el Rabí de Gur, el Rebbe de Gur, el Sfat Emet. ¿Cómo es posible, si es así, cómo es posible que el plan original, el programa inicial del Creador, de Hashem, haya sido que el pueblo caminara solamente de 3 días por el desierto y entrara directamente a la tierra de Israel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si los sabios nos enseñan que la tierra de Israel se adquiere a través de sufrimientos. Así que eso ya está programado en la creación. Para adquirir la tierra prometida hay que pasar por ciertos sufrimientos. Entonces, ¿cómo me dices que ellos hubieran llegado en 3 días, tranquilamente, todo bien, sin problemas? No. Está programado que uno tiene que adquirir la tierra con sufrimiento. ¿Cómo me dices? No, eso pasó después, el resultado es una ley, es una regla.
Incluso, vamos a decir esos 3 días. Incluso si esos 3 días hubieran estado repletos de tribulaciones, vamos a decir, porque fueron a pie, sin comida y sin bebida, sin dormir, con los niños, los bebés y los ancianos, todo tipo de complicaciones ahí y tantas causas que provocan sufrimiento y dolor. Pero al final de cuentas, se trataba tan solo de 3 días. 3 días, ok, sufrir 3 días, muy incómodo, muy desagradable. 3 días. ¿Cómo es posible que los sufrimientos de 3 días, sin importar cuáles fueran, alcanzaran para adquirir la tierra de Israel? Me dices que tenían que caminar 3 días y todo se arruinó por el pecado de los espías. Pero tenemos la regla que la tierra de Israel se adquiere con sufrimientos. Entonces, en 3 días de sufrimiento, eso hubiera sido suficiente para adquirir la tierra de Israel, la cosa más cara, más importante que hay. Una de las 3 cosas más valiosas y maravillosas. Además, como ya dijimos, podemos ver con nuestros propios ojos que adquirir la tierra de Israel nos exige pasar terribles sufrimientos. Pero de hecho, deberíamos haberla conseguido sin ningún sufrimiento, por un camino tranquilo. El Creador habría enviado ángeles para echar de ahí a los otros pueblos que robaron la tierra, dejando la tierra lista, sembrada de viñedos y de campos y viviendas, todo de la mejor manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a resumir las 2 preguntas para entenderlas bien, pero la respuesta es muy importante. Por lo tanto, nos encontramos con 2 preguntas. ¿Cuáles son? 1. Si las 3 cosas que todos deseamos, el mundo venidero, tener esa vida eterna, una vida espiritual, bella y hermosa, la Torah, conocer la Torah, vivir la Torah, los secretos de la creación, del universo, conectarnos con el Creador. Y 3, la tierra de Israel, el lugar de santidad, el lugar de verdadero reposo, del templo. Si las 3 cosas que todos deseamos se adquieren con tribulaciones, quiere decir que se ha decretado que debamos sufrir amarguras durante toda la vida. Para adquirir estas cosas tenemos que sufrir toda la vida. Esa es la pregunta que nosotros formulamos. ¿No hay otra forma? ¿Sufrir toda la vida para poder lograrlo? ¿No hay otra opción? ¿Hay que sufrir? ¿Qué? ¿Esto es lo que me estás diciendo? Para adquirir estas 3 cosas más importantes, prepárate, debes sufrir la vida entera. ¡Wow! ¿Así es? ¿No hay otra opción? La primera pregunta. La segunda pregunta. Si la tierra de Israel debe ser adquirida con tribulaciones, ¿cómo es posible que Hashem planificara entregárnosla sin ningún sufrimiento? Me dices que uno se debe adquirirla con sufrimiento. Entonces, ¿cómo me dices en otro lado que teníamos que adquirirla sin sufrimiento? Una contradicción. ¿Qué está pasando aquí? La respuesta es la siguiente. Sufrimientos pequeños, una enorme expiación. Escuchen bien. El Rebbe de Gur responde a su pregunta y también a la nuestra. Una respuesta que nos sirve para las 2 preguntas. Esos 3 días, si incluso fueran calmos y pacíficos, es imposible que estuvieran libres de pequeños sufrimientos y preocupaciones comunes de todos aquellos que se encuentran en el camino. Cosas simples que siempre una persona pasa. Ahora escuchen bien. Esta parte es un párrafo que está escrito con letra negrita, fuerte, porque es muy importante esto. Si el pueblo de Israel
hubiera recibido esos sufrimientos pequeños con fe y con amor, hubiera sido suficiente para expiar también todos sus pecados en Egipto, también para preparar los receptáculos necesarios y para purificarlos para ser merecedores de la tierra de Israel. Y la habrían adquirido con los pequeños sufrimientos de esos 3 días. Y esto se debe a que el hecho de aceptar las tribulaciones pequeñas con amor es equivalente a recibir una gran cantidad que no son aceptadas con amor. Las pequeñas molestias normales, comunes que hay en la vida, no lloriquear, no quejarse por ellas, aceptarlas. Incómodo, hace un poco de calor, me molesta. Gracias Hashem, gracias por esta tribulación, gracias por esta complicación, gracias. Eso mitiga todos los juicios y te abre las puertas. Por otro lado, no hacer eso lleva a muchas grandes tribulaciones que a uno le es muy difícil soportar y tampoco le trae la bendición que hubiera recibido por esos pequeños sufrimientos, agradeciendo por ellos. Hay que prestar atención aquí. Presten atención a este gran fundamento espiritual que nos enseña el Rebbe de Gur. Existe una diferencia enorme entre la cantidad y el tamaño de los sufrimientos si la persona los acepta con amor o no. Cuando la persona los acepta con amor, prácticamente no necesita ser sometida a ellos. Pero cuando no los acepta con amor, necesita ser sometida a muchos más, 100 veces más. Si hacemos cuenta, vamos a hacer una cuenta. Si hacemos cuentas, veremos que la diferencia entre la aceptación de los sufrimientos con amor, con alegría y con fe, y entre reaccionar con lloriqueo, es como la relación que existe entre el trayecto de 3 días y el de 40 años. 3 días frente a 40 años. Es decir, aproximadamente 5,000 veces más. Wow. Aprendemos entonces que lo que logran expiar unos pocos sufrimientos aceptados con amor, es necesario expiarlo con 5,000 veces más sufrimiento que no son aceptados con amor. Wow. Por una parte, esto es algo maravilloso, porque la persona puede lograr expiar innumerables pecados a través de unos pocos sufrimientos, si los acepta con alegría. Pero al mismo tiempo, es algo estremecedor. Porque si la persona no los acepta, está de hecho eligiéndose un sufrimiento continuo equivalente a su multiplicación por 5,000. Esa es la verdad. Esta es la conclusión. ¿Qué me dicen? ¿Vale la pena agradecer por lo que pasamos en la vida? O lloriquear 5,000 veces más. Con respecto a lo que preguntamos, entendemos a partir de la respuesta del Sfat Emet que lo mismo ocurre también con las otras 2 cosas que se adquieren con sufrimiento y tribulaciones, es decir, la Torah y el mundo venidero. Si la persona tiene el mérito de aceptar los pequeños pedacimientos que tiene con amor y con fe, entonces adquirirá la Torah y el mundo venidero también. Pero si no los acepta con amor, entonces sufrirá mucho más
tal vez incluso más de 5,000 veces esos sufrimientos pequeños, hasta lograr aceptarlos. Con esto vamos a resumir. De esto aprendemos un fundamento de la emuná, de la fe auténtica. Cuando la persona acepta los sufrimientos pequeños con fe y con amor, estos expían todos sus pecados. Es decir, que anulan todos los sufrimientos que le debían llegar y los convierten en un receptáculo para recibir la abundancia espiritual que necesita, ya sea la vida en el mundo venidero, la Torá o la tierra de Israel, con todo lo que esto implica. Por lo tanto, a pesar de que es inevitable que la persona tenga tribulaciones, como ya hemos dicho, quien tiene fe en la supervisión divina, si acepta con fe y con amor los pequeños sufrimientos de la vida cotidiana, entonces logra expiar todos los pecados y prepara el receptáculo espiritual adecuado para poder recibir esa abundancia que el Creador tanto le quiere dar. Este es un gran mensaje. Y les pido de verdad que repitan esta clase, que la vean una y otra vez para entender bien lo que hemos aprendido, porque es tan importante. Tan importante. Y la semana que viene vamos a entender un poco más qué son esos sufrimientos, los sufrimientos más pequeños, qué significan. ¿Qué, por ejemplo? Para saber agradecer por ellos y aceptarlos. Entonces, por ahora, paramos aquí. La tarea de esta semana es que cada persona piense un poco. ¿Qué es lo que me causa sufrimiento en la vida cotidiana? Las cosas pequeñas. No encontrar las llaves del automóvil por la mañana, llegar un poco tarde al trabajo, el tráfico. ¿Cuánto me quejo? ¿Cuánto me enojo? Y no entiendo que ellos son regalos para que yo agradezca por ellos y así me pueda salvar de tantas otras tribulaciones y sufrimientos mucho más graves que el Creador quiere que yo no tenga que vivir. Que cada uno haga una pequeña lista y empiece a meditar y pedirle al Creador, rezarle al Creador y pedir su ayuda para ser agradecido también con esos pequeños sufrimientos. Muy bien. Y ahora, boom, vamos a anunciar al ganador o la ganadora de esta semana que va a recibir este libro, Las Puertas de la Gratitud. ¿Y quién es el ganador de esta semana? Silvia Arcas de Argentina. Silvia Arcas de Argentina, que dice que está siguiendo todas las enseñanzas y todas las charlas y los talleres y quiere más. Y le gustaría, si fuera posible, recibir también un premio, sea lo que sea. Entonces recibiste uno de los mejores premios que hay, Las Puertas de la Gratitud, pero no el mío. Vas a recibir uno tuyo. Para poder recibir el premio, por favor, escríbenos a ayuda@breslev.co.il para recibir el premio. Vamos a seguir trabajando. Vamos a empezar a ver el mundo de otra forma. Empezar a agradecer por todo. Y ver las bendiciones del Creador. También en las cosas que nos parecen como molestias. Entender que también ahí hay un tesoro. Hay una salvación. Hay un regalo divino. Que podamos muy pronto ver un mundo rectificado. Un mundo de verdad agradecido y alegre. Un mundo lleno de emuná y gratitud. Que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.